Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es jueves 9 de abril del año 2020. Como siempre, este equipo de mujeres y hombres prestos para comentarles las informaciones más importantes de los hechos que se han convertido en noticias en la República Dominicana en las últimas horas. Y mire que de verdad hay muchos hechos que hoy son noticias, cuando para mucha gente todo esto es normal. Para mí es un placer reencontrarme con Cristian Mucho nueva tiempo, vez. ¿eh? Mucho tiempo, ya la gente no se ha acostumbrado a vernos juntos. ¿Cómo va a ser? Teníamos, ¿cuánto? ¿Dos Julio semanas? te quitó el puesto. 2 semanas más o menos. Sí, 2 semanas Julio te quitó el que puesto. no nos encontramos Sí. aquí, en este espacio, no compartíamos Las escenario en redes eran Despierta RD. Sí, nuestros nuestro únicos canal de contactos. claro, nuestros únicos canales de comunicación por esta pandemia del COVID-19 que sin lugar a dudas ha recompuesto muchas cosas, no solamente en los trabajos, no solamente en los espacios de esparcimiento, sino también en aquellos espacios donde habitualmente nosotros podíamos compartir, nosotros podíamos trabajar, podríamos incluso comprar los mercados habituales. Ya todo esto ha cambiado. Bienvenidos a Despierta RD, buenos días a todos, menos aquellos que sobrevalúan compras y demás. A No, eso no les toca buenos días. no, eso, eso no han dormido. Cuando viene a ver, esos son los que te van a dar los buenos días. Bueno, No lo dejes fuera. bueno. Porque el tema central hoy es, señores, de verdad que a veces aquí queremos hacer de... Yo no sé cómo ponerle a la obra. Déjenme comenzar por ahí. Porque yo siento que el, el actuar rápido ante una denuncia que involucra a todo el mundo, porque el empresario que hace la denuncia también tendría que estar entre todo este proceso en una investigación. Primero hay que saber quién suministraba nada más y nada menos que los datos desde adentro. Como él dijo, había una persona dentro de la INAIPID que le mandaba las fotos y le decía cómo eran las cosas. Quien no estaba satisfecho con el trabajo que se estaba haciendo en esta institución y encontró en este suplidor una mano aliada y amiga, yo no sé, aliada, amiga, solidaria, por donde encontrar el camino de la queja. Lo que sí es repugnante, doloroso y bajo es que ante la situación que vive la República Dominicana, aparezcan instituciones capaces de sobrevaluar el dinero de todos los dominicanos. Pero cuando digo de todos los dominicanos, duele aún más el dinero de la niñez. Gente que usted entiende que va a los puestos con el interés de hacer un excelente trabajo solidario, con un background económico, no así familiar, que usted entiende que no hay necesidad alguna por ningún lugar de quererse robar 2 pesos más. Porque su fortuna, no le dan esas necesidades. Y más que ir a un puesto a lucrarse de manera personal, usted entiende que va con el deseo de hacer una labor social y encontrar un lugar donde dar lo mejor de sí para que su dolor encuentre el camino. La denuncia en un programa de televisión de un empresario antes de anoche que volvió loco a las redes sociales, sobre todo a la red de Twitter, que es donde todo el mundo habla de noticias. Ayer fue el boom cuando el presidente de la República aceptó la renuncia de su comadre, porque también hay que ser sincero, Sí, son compadres. son compadres. La renuncia de su comadre, Berlinesa Franco, es esposa del fenecido alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, hija de uno de los primeros dominicanos que ha sido pedido en extradición y que nunca se fue, el señor Franco, y hermana de la compañera sentimental de César el Abusador. Berlinesa, que no tiene la necesidad quizás o no tenía la necesidad de ir a un cargo público, entra al tren gubernamental luego de quedar viuda. Por eso digo que si en este trabajo mucha gente pensó que ella iba a canalizar esa fuerza que se necesita cuando usted pierde a un ser importante y que muchas veces se refugia en el trabajo, o cuando los vacíos existenciales que padecemos los seres humanos de una u otra manera, muchos lo padecen por muertos que están vivos y otros por muertos
que lamentablemente se van unos al cielo y otros al infierno. La labor social que mucha gente pensó que una mujer, por cierto, de muy bajo perfil, que no era absolutamente que llamaba la atención, no era de la que veía un micrófono y se volvía loca, sino que bajo perfil dirigía esta institución. Nunca nos imaginamos que iba a explotar un liito que nosotros sabemos que en muchas instituciones pasa. De por sí, es un boom hoy en día porque nadie se imaginó que en INAIPI iba a pasar eso. Pero en muchas instituciones lo que este señor está denunciando es algo normal. Es más, hay gente que tiene un peaje fijo, que no le importa lo que paga o la paga que recibe del gobierno, le importa más lo que recibe por debajo. Y lamentablemente, en el último periodo, en los últimos días del gobierno del presidente Medina, que explote una bomba así, es doloroso. Yo conozco de instituciones, por ejemplo, en algunas instituciones hay gente que siempre gana los mismos eventos, los mismos montajes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay gente que busca compañías de amigos, productores, que no participan, pero que la ponen para llenar requisitos. Hay otras que siempre sirven la comida, organizan los cumpleaños, porque son amigas y hay que beneficiar a los amigos del incumbente o de quien dirige. En este caso, con 30 millones de pesos se les fue de las manos. Que dicho sea de paso, la bomba explota y el empresario esperó 2 años para decir que esta persona le pidió 30 millones de pesos porque una licitación, otra vez anormal, se da ahora y salió a relucir lo de los 30 millones de pesos. ¿Hacia dónde va un país que a la vuelta de la esquina de terminar un periodo gubernamental, el presidente Medina, sus más cercanos y sus más fieles, o lo que nosotros entendemos que eran así, son los que comienzan a caer? Yo no quiero decir con esto que Berlinesa tenga la culpa o estuviese enterada, porque entonces entraría en el escaso mundo de mujeres que pasan por el sistema de corrupción. Son muy pocas las que se han visto envueltas en escándalos. Sin embargo, Berlinesa cae sobre el peso de ser comadre del presidente. Mira, este tema tiene muchas aristas. Tú hablar hoy día de una posición como esa, que es un proyecto prácticamente empujado del presidente de la República, una persona de confianza del mismo presidente, que tenga dentro de su gabinete una serie de funcionarios que hayan en poco tiempo relativamente, Berlinesa ocupó el cargo, si mal no recuerdo, a principios de diciembre de 2016, y una buena parte de esos que hoy son nombrados son parte incluso del equipo político de Juan de los Santos en el pasado, y trabajaban por él, tenía movimientos políticos a favor de él, y ahí entra una serie de cuestionamientos hacia esas personas. Anótele ahí que de todo el que está fuera hoy del INAIPI, la única nombrada por decreto es Berlinesa. Sí. Y los destituidos, ¿por qué fue? Por un decreto. Por un decreto. Oh. A diferencia de lo habitual, esos funcionarios o esas posiciones que ocupaban esos funcionarios no son designadas por decreto, pero dadas las circunstancias, la remoción se produjo por decreto para que no haya cuestionamiento. Ayer o antes de ayer se produce la denuncia, en horas de la noche incluso. Posteriormente el gobierno se entera y crea una comisión compuesta por Montalvo, por José Ramón Peralta, Yocasta Guzmán, que es la directora de compras y contrataciones, y el director de Flavio Darío Espinal, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Esta comisión es la que se encarga de investigar y chequear los puntos que se cumplieron o se incumplieron de las compras, de las contrataciones
de las licitaciones y de todo proceso que se supone ha de llevarse según el rigor de la ley. Poco tiempo después, en menos de 24 horas, ya estaba tomada la decisión de la cancelación. Es decir, no era algo que se manejaba de manera tan oculta, era algo que al parecer saltaba a la vista y por eso se tomó la decisión, que entiendo es acertada, de sacarlos de la institución inmediatamente, desligarlos de la institución. Pero, Cristian, Pasa, discúlpame, sí, como así como tú dices que es acertada, es la primera vez que se cumple la promesa, que por el simple rumor por el simple rumor público público, se iba a destituir a los pero funcionarios. escucha esto, que hay unos puntos interesantes en este tema. Cuando se toma la decisión en menos de 24 horas, inmediatamente también se detiene un proceso de compra que iba a la par, que iba en este proceso, pero ocurre y acontece que el INAIPI no era de las instituciones que tenía el carácter o que podía hacer compras en un proceso de emergencia. O sea, saltarse los pasos habituales para las instituciones que normalmente requieren un proceso de incluso meses para hacer X o Y compra, pues ellos se habían ajustado al sistema de emergencia, habían hecho las compras de esa manera sin estar incluidos, como por ejemplo está Salud Pública, está el Servicio Nacional de Salud, por las condiciones que sabemos tiene el país hoy día. Pero no obstante, señores, ¿cómo no se da cuenta contrataciones públicas que se supone tiene un seguimiento diario, minuto a minuto de las cosas que suceden ahí, que esa institución no estaba acatando el proceso habitual, el proceso normal como se debía y no llevándose del de emergencia, haciendo las compras por la vía expedita, si se supone que no le correspondía, porque eso es un seguimiento diario. Y aquí se mofan de decir de que día a día cada una de las instituciones son supervisadas sus compras y sus contrataciones y que por eso con el portal de transparencia, con aquel espacio donde se presentan las licitaciones y demás, no hay espacio a corrupción. Pues ahí se vio que sí hay espacio a corrupción, pero no se limita ahí, señores. Ayer me puse a investigar, inmediatamente conocí la información de los salarios que recibían estos funcionarios, porque es sumamente interesante conocer qué tanta confianza o qué tanta cercanía podían tener o importancia incluso en sus roles para con la institución. Y bueno, Mayra Martínez de la Rosa, La la persona encargada del Departamento de Compras y y la Contrataciones, persona directamente quien fue adjudicada la denuncia del soborno de los 30 millones de pesos. 130,000 pesos mensuales. Juan López, Dirección General, era el subdirector de Gestión Institucional, 170,000 pesos. Alberto José Paxot Duarte, Dirección de Planificación y Desarrollo, 155,000 pesos. Stephanie Severino Cuello, del Departamento Jurídico, encargada del Departamento Jurídico, 130,000 pesos. Clementina de Jesús Pieter Santana, encargada de libre acceso a la información, 95,000 pesos. Ricardo José Guzmán Domínguez, quien era el director de operaciones de la institución, 155,000 pesos. Ramona Beatriz Hernández Peña, directora administrativa y financiera, 155,000 pesos. Y Berlinesa Franco, quien era la directora de la institución, nombrada por decreto, 247,500 pesos. En la revisión nos dimos cuenta de que el salario mayor era entre 170,000 y 190,000 pesos en la institución, es decir, que todos estos son salarios de primer nivel, ya que son los principales funcionarios de la institución. Pero no solamente eso. Cuando uno se va a la institución, que por cierto tiene una nómina de 206 páginas, una nómina bastante extensa, aunque parezca una institución de Y no poca parece una institución importancia, pequeña. 206 páginas tiene su nómina, y es comprensible porque tiene Centros. muchos centros de atención, Sí. etcétera, etcétera, que pasan a esa nómina. Esa es solamente la de empleados fijos, porque hay militares y hay otras cuestiones que también son evaluadas ahí, los que son nombrados temporalmente, etcétera.
Eso totaliza nada más y nada menos que la cifra de 1.237.500 pesos mensuales es la carga para la institución y para nosotros que pagamos con nuestros impuestos los servicios que ofrece el Estado, de esos funcionarios, de esos 8 funcionarios que hasta ayer en horas de la noche desempeñaban funciones en el INAIPI. Si usted contextualiza en el momento actual en que vivimos, eso perfectamente podría servir nada más y nada menos que para la realización de unas 250 pruebas de COVID-19, por poner un ejemplo. Si seguimos calculando a como el mismo ministerio estuvo, por ejemplo, comprando las mascarillas, Y los eso guantes. daría, por ejemplo, para 2.550 mascarillas. O sea, en un mes, el salario de esos funcionarios que hoy son destituidos por corrupción o por presunta corrupción, bajo el manto de la presunción de inocencia, porque hasta que un juez no dicta sentencia, no hay comprobación final de que realmente cometieron el hecho. Pero los testimonios y la propia acción del Poder Ejecutivo, que hay que tener presente, nunca en el pasado reciente había tenido un hecho similar o una acción similar contra un acto de corrupción. Al instante, en menos de 24 horas, destituyó a estos 7 funcionarios y aceptó también la renuncia de Berlinesa Franco. Cumpliéndose Entonces su cumpliéndose promesa aquello por el rumor público, acción por el rumor público. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores. Yo decía antes de ayer, señores, en mi última participación aquí en Despierta RD, tu penúltimo. sí, ya penúltima, que aquí estamos acostumbrados los dominicanos a que desde el Estado se cometa fraude, y me referí en ese momento a la licitación hecha por el tema del Ministerio de Salud y del SNS, que se había cuestionado muchísimo. Yo diciendo, bueno, sea verdad o sea mentira el tema de la sobrevaluación en las compras o que realmente esté así en el mercado, el tema y la desconfianza versa sobre todo porque el dominicano de a pie no confía en sus instituciones, no confía en sus funcionarios. Y sobre la base de esa desconfianza, de ese histórico fraude, entonces actuamos. Eso que pasó en el INAIPI, estoy seguro que pasa en más de la mitad de las instituciones. Pero yo le puse un ejemplo. Más de la mitad de las instituciones de la República Dominicana pasan por esas circunstancias, atraviesan por circunstancias similares y tienen esquemas muy idénticos, señores. La forma en que operaba Odebrecht en la República Dominicana, la forma en que operaba una serie de constructoras en República Dominicana, la forma en que operan la mayoría de los suplidores estatales es esa. Y a veces el suplidor ni siquiera tiene la intención de vender sobrevaluado, pero es el funcionario, es el encargado de la institución, el que le estimula eso diciendo, bueno, si tú no me vendes sobrevaluado, entonces yo no te puedo contratar porque yo tengo que sacar lo mío. Y cuando eso pasa, señores, entonces por ahí se despilfarra una buena parte del dinero de la población. Aquí se va más en corrupción que lo que se gasta en salud. Y por eso situaciones como la de hoy día, que aunque nadie las espera, pero que llegan y tocan la puerta del mundo en este caso, suceden. Entonces, hay que respetar las cosas según son de cada quien. Los que manejan fondos públicos tienen que estar conscientes de que ese dinero no es de ellos, no les pertenece. Se están robando a ellos mismos incluso, pero no se dan cuenta porque se benefician de eso. ¿Qué necesidad tenía uno de estos funcionarios, y usted vio los salarios que ganaban, de hacerse de dinero mal habido? ¿Cuál era la necesidad? ¿No es más fácil respetar y mantenerse ahí sobre la base de su trabajo? Entonces, si esa es la dirección, si ese es el rumbo que vamos a tomar,
Mañana esos mismos que están quejándose de que no hay condiciones en las cárceles, están quejándose también mañana esos mismos de que cuando llega otro gobierno, de que las cosas no se manejan correctamente. ¿Con qué moral? Pero ¿cómo lo harían? ¿Dónde está la capacidad moral que tendrían para hacer o para denunciar o para quejarse de una ínfima parte de lo que ellos mismos han formado parte de ese esquema? Lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en cualquier otra institución, es lo mismo que ellos han actuado en este proceso o que se presume, han actuado y han tenido como resultado esa expulsión, esa salida de esa gente, de esos 7 empleados, que son empleados suyos que me ven en televisión, mío, porque soy ciudadano dominicano, de Ana Mercy y los muchachos que aquí trabajan, pero no tienen eso en la cabeza, no tienen ese concepto de que son servidores públicos. Hay que estar conscientes de que ellos están, o se supone, deberían estar, al servicio de los mejores intereses del país, y eso es lo que juramentan. Inmediatamente asumen el cargo, porque son de primer nivel, se juramentan. Ese equipo, que todos ellos, los destituidos, los 7, formaban parte de la comisión institucional de contrataciones públicas, no solamente la dirección, las instituciones habitualmente tienen comisiones de diferentes puntos o de diferentes oficinas dentro de una institución, precisamente para velar de que el proceso sea transparente, pero hacen alianzas oscuras y ocultas para beneficiarse. Usted escuchó la cifra que revelaba el empresario Pedro Cabrera, si mal no recuerdo es su nombre, o Pablo Cabrera. Creo que Pablo Cabrera. 30 millones pedían por un proceso de licitación de 100 millones, es decir, el 30%. Odebrecht cobraba cerca de un 3-4% de lo que contrataba. Oiga, y estos leones exigían un 30% para atrás de retorno. Ya usted ve el nivel, el descaro que hay de una buena parte de los funcionarios públicos. No estoy diciendo que todos sean corruptos. Todas las instituciones tienen gente muy honorable y que se respeta. Ahora, yo estoy seguro que más de la mitad de las instituciones tienen complots como esos. Cristian, es lo que pasa. Lo primero es que después de nosotros saludar la medida rauda y veloz del Poder Ejecutivo al tomar esta decisión, lo normal es que esto tenga un régimen de consecuencia y no se quede, ahí. Y no se quede ahí, porque ¿tú sabes por qué? Porque ¿dónde están los presos de OISOE? Ahí voy. El arquitecto David Rodríguez que se suicidó en el baño, precisamente porque le estaban cobrando coimas para poder cobrar a su vez lo que había invertido en una construcción. Aquí el modelo de construcción, especialmente para los pequeños, es el siguiente. Esos constructores pequeños que hacen escuelas habitualmente le otorgan la obra, ¿verdad? Le liberan una parte de los fondos, pero tienen que construir la obra en un plazo determinado. Ustedes se recuerdan aquella vez que el presidente fue a Asua a visitar una escuela, creo que no estaba construida. No estaba mismo terminada. constructor se quejaba de que no le había llegado los fondos necesarios. Entonces, con eso juega muchas veces los departamentos financieros de las instituciones y dicen, no, yo te tengo que dar, lo que te toca ahora son 10 millones de pesos para que tú compres los materiales para la obra. Bien, pero ahí está, dentro de esos 10 millones de pesos se supone que hay un margen de ganancia del empresario, del constructor. Pero te dice, no, si tú no me das 2 millones de eso, pues sencillamente te retrasamos el pago. ¿Y qué tiene que hacer ese constructor si es responsable? Bueno, se reengancha en deudas y en deudas y entre los intereses se le van más de los 10 millones. Entonces, eso llevó a que el arquitecto en su momento,
en Oisoe, se suicidara, se diera un tiro Perfecto. en un baño Ahora, ¿dónde y está dejara una carta para que pudiera haber un régimen de consecuencias que aún no se ¿Y sabe, dónde está ese régimen de aún no consecuencias? se sabe, a fin de cuentas, cómo está eso. Ahí estuvo el caso de los supertucanos, el caso Sumlán, los Tres Brazos. Aquí hay una decena de casos Que terminan todos en lo mismo. que no tienen consecuencias. Por eso es que yo hablo, las comisiones de veeduría aquí no sirven para nada. Que no me nombren en ninguna de esas cosas porque yo voy a decir. Salen desacreditados los que participan en ellas y finalmente no se tiene régimen Y de te voy a consecuencias, poner un aún haya ejemplo. recomendaciones de Te cancelación. voy a poner un ejemplo. Nosotros citamos algunos casos que están ahí a la vuelta de la esquina en la historia de la República Dominicana. Es más, en la historia del gobierno del presidente Medina, donde nadie sabe qué ha pasado con esos funcionarios que de una u otra manera fueron nombrados con apellido, con nombres, con posiciones. Gente que hoy está cogiendo cárcel porque quizás no se atrevió a decir que hacía eso por instrucciones de su jefe. Y peor aún, la sensación del pueblo dominicano es que si nosotros salimos ahora mismo, si producción me dice, sal del set, claro, en este momento no se puede porque no hay personas en las calles, pero si salimos a hacer encuesta de cuántas personas creen o cuánto usted supone que en cuántas instituciones lo que pasó en el INAIPI está pasando, y yo le voy a asegurar que la mayoría de las personas entrevistadas, todo el mundo va a entender que eso es normal en todos los lugares y que eso pasa de una manera diaria en los sitios. Aquí hay una institución mínima que compró un terreno hace aproximadamente casi 5 años para construir su edificio. Se lo compró a una familia en específico. Pero esa familia tenía ese terreno el 27 de febrero y no tenía ni siquiera determinación de herederos. Pero la incumbente decidió beneficiar a esa familia y ordenó a su equipo jurídico, o sea, a la institución, al equipo jurídico de la institución, que fueran ellos los que le hicieran la determinación de herederos, porque ese era el lugar y ese era el sitio que esa incumbente quería para construir su edificación. Hace 5 años, ahí está, parada, con un letrero que dice, aquí se construirá. Pero nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta que esa determinación de herederos salió de esa institución para beneficiar, no sé, eran 39 millones de pesos en ese momento, por un terreno en la 27 de febrero. Y lo pueden maquillar de la manera que sea, pero yo lamentablemente tengo el dato. Y son personas serias que nunca nadie va a quitar. Pero he estado en otros sitios donde la comida hay que comprársela a fulano. Donde las fiestas, las celebraciones, los brindis, e incluyendo el cumpleaños, oye esto, el cumpleaños de la incumbente, se hizo con la tarjeta de una suplidora, con la tarjeta. Compra todo, que cuando venga la próxima actividad, tú tienes que incluir esos gastos ahí. El esquema habitual es ese. Bueno, por lo menos para proceso de campaña es, yo te doy ahora y tú me aportas en la campaña. No hay fondo sucio, no hay fondo sucio para nada. 4 años. Pero el tema es que ese dinero que se va produciendo o que se va quedando ahí, se va almacenando, es el que luego le da victorias, le suma dinero, le suma incluso los aportes a los determinados candidatos en nuestro país. Pero lo grande del caso no solamente los presidenciales. Tú sabes que aquí el que suple al Estado es sumamente habilidoso. Tú y yo estamos casados. Yo suplo para una fiesta y monto los eventos. Y tú haces otra cosa. Entonces, si la mujer mía, Ana Mercy, está con el Partido de la Liberación Dominicana, yo, su esposo, tengo que comenzar a buscar hacia dónde vamos, dónde nos lleva el viento, de dónde va a ganar. Un pie en cada barco. Un pie en cada barco, entonces tú te vas para el PRM. Qué barbaridad. Tú sabes, ¿verdad? En una institución pasó eso, el marido se fue para el PRM y la suplidora de eventos y de comida le han sacado los pies. Después que esa señora puso hasta su vida y en riesgo su economía por montar un cumpleaños. Pero peor, 4 años montando eventos en 2 fechas específicas al año y lo monta la misma persona, pero contrataciones públicas no se da cuenta de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque en la primera fue con su empresa, en la segunda fue con la empresa de un compañero al que ella, por él prestarle el nombre, oye esto, porque todo eso se hace en esto, y aquí hay gente que no lo quiere decir, por prestarle el nombre
para ponerlo en la lista de concursar y decir, pueden ganar esta o esta, porque es así. Pero que tú no escuchaste cómo fue el proceso este. Pero que la incumbente está al tanto, porque eso es lo que me gusta. Pero que, oye, cómo fue el proceso este. Abren la licitación. A las Escuchen 6 de la, esto. a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, todo cerrado. Se supone que estamos en un proceso de toque de queda a las 6 de la tarde, nadie está operando. Que cierra y cerraba a las 9 de la mañana del otro día. Cerraba a las 9 de la mañana todavía. Menos de 24 horas. 15 horas para ser exactos. Y no solamente eso. ¿Cuándo va el señor que puso la denuncia? Y llena su formulario, bien. 9 de la mañana. Dice, pues déjeme ponerla ahora. No, tranquilo, yo se la pongo. Dice, no, déjeme ponerla a mí porque está mi puño y letra el resto de la información, para que no vean que hay diferencia. Ok, perfecto. El tipo se queda hasta las 9 y 10 de la mañana y él sabe los cuatro suplidores Que están participando. que están participando. Ok. Se queda ahí 9 y 10 de la mañana, no vino nadie. Si esos son los 4 que yo dejé a las 9 y a las 9 se cierra, pues son los 4 que deben terminar. Perfecto. O pues ellos parece que se conocían y decían, fulano, te tocó a ti, no, fulano, te tocó a ti, no, fulano, te tocó a ti, no. Ah, pero esta licitación, esa fundita la dieron. Esos alimentos lo entregaron. Y ahí es que él dice, pero alguien tuvo que suplir que no estuvo en esta licitación. Y suplió antes de. Y suplió antes de. Entonces, señores, en Argentina. Y el contacto de adentro que él tiene le mandó las fotos. En Argentina, antes de ayer, pasó algo similar con unos fideos de azúcar que estaban entregando y que costó precisamente a la cabeza, creo que de 7 personas, de 7 funcionarios. Por lo mismo. Que habrá circunstancias, que habrá régimen de consecuencias allá, aquí posiblemente no. Eso no son cosas mías. Ya, como dicen por ahí, a la justicia que se encargue. Yo no voy a ser juez. El tema es que eso nos está costando y estamos sangrando. Miren cómo tenemos, señores, ayer, por ejemplo, y en un proceso casi electoral, la mitad se conoció la información de que casi la mitad, el 44.8% de los impuestos que recibía el Estado no llegaron nunca. Eso es una pérdida enorme. La comparación se hizo con el 2019. Enorme. Lo que había recibido el Estado a marzo del 2019, en marzo del 2020 había caído por un 44.8%. Fruto de los comercios, que están, sobre todo la parte de ITEVIS, el apartado de ITEVIS, que es la mayoría de los impuestos y la que se propia recaudan. situación. Ahora, yo quiero que con esa misma rapidez que esa comisión que creó el presidente Danilo Medina y pudo antes de 24 horas, no se habían cumplido, quizá pudo haber faltado una hora y algo para que se cumplieran las 24 horas y pudo hacer esa limpieza en el INAIPI. Yo entiendo que asimismo estas personas deben ser sometidas a la justicia. Con esa misma rapidez para nosotros entender que comenzó ya a hacerse y a pautarse el régimen de consecuencias que va a poner en ascuas a la gente que está acostumbrada a hacer y a deshacer. Es injusto. Yo no sé si el presidente Medina da duro en la mesa y tira par de San Antonio, porque a mí hay que brincarme en una situación así, que en un momento de crisis como estaba viviendo la República Dominicana, que en una situación sanitaria grave y que para colmo con unas elecciones congresuales y presidenciales a la vuelta de la esquina, una gente me daña el trabajo. Sin fecha, pero están ahí cerquita. Bueno, no hay fecha, pero están ahí. Tú sabes que julio se va a convertir en el mayo, en este 2020. A mí habría que, mira, yo creo que a ese hombre hay que brincarlo, echarle hasta agua fría, porque es que es un escándalo como este, más los comentarios que tú y yo acabamos de hacer con conocimiento de causa, porque yo no me lo estoy inventando, ni tengo que buscarle la quinta pata al gato. Más otros comentarios que me imagino que va a hacer muchísima gente sobre este tema que también domina y que también conoce. Imagínate tú lo que aporta en un proceso de elecciones que está a la vuelta de la esquina. Ya no es mayo, es verdad, como dice Cristian, está ahí, no sabemos cuándo, pero está ahí. Y tú no puedes darle, yo no sé cómo piensan, o yo no sé cómo actúan, porque a mí me ha tocado trabajar en el Estado. Claro, yo nunca he sido del anillo de ningún sitio, de ningún incumbente. Es más, yo suelo caer mal por mi forma de ser y de actuar. Una vez le dije a una jefa que tenía que revisara su departamento de compras y ella me dijo que qué pudo hacer.
no va a hacer nada, pero tiene 4 años con la misma gente, le dan resultados. Lo que no estábamos viendo resultados o lo que estábamos viendo mal manejo era lo de afuera, lo de adentro parece que tenían autorización para trabajar así. Entonces, cuando tú ves todo esto en el Estado, tú te das cuenta que aquí hay gente que vino con una cosa y tiene la intención de irse con otra. Gente que ni siquiera piensa, ni siquiera tiene la delicadeza de quedarse viviendo en su mismo sitio, sino que cambia a veces hasta de marido, a veces hasta de esposa, porque entienden que se ganaron la gloria. No es a representar y hacer un buen trabajo, no, me gané la gloria y Dios me dio esta oportunidad. El Partido de la Liberación Dominicana en este momento no le cabe un escándalo más. Acabamos de estar acaban de estar en el ojo del huracán con las famosas licitaciones en este proceso del COVID-19 y explota INAIPI. ¿Cuántos más de aquí a que se realicen las elecciones o de aquí a que llegue agosto, cuántos golpes más bajos va a recibir el gobierno del presidente Medina, que había tenido una de las mejores aceptaciones antes de todo esto y antes de que vinieran todos los procesos de lo que hemos vivido justamente en los últimos, quizá en el último 2000, en el 2019, en el 2020, en los últimos 2 años? ¿Cuándo va a venir el respiro para el reconocimiento de lo que hizo bueno? Porque la gente olvida rápidamente lo bueno cuando lo que prima son las cosas malas y los escándalos. Mientras eso pasa, en la República Dominicana, según el último informe del ministro de Salud, ascendieron a 108 los muertos y a 2.111 las personas contagiadas por COVID-19, 10 muertos más que el día anterior, es decir, que el día 7, recuerden que el informe se presenta todos los días a las 10 de la mañana y que corta a las 6 de la tarde del día anterior, es decir, que los números del día 7 corresponden al día 6 hasta las 6 de la tarde y lo de ayer correspondía a antes de ayer hasta las 6 de la tarde. Mira, yo tengo una queja. ¿Sobre eso? Sí. Tengo una queja porque cuando uno está haciendo este tipo de cosas hay que vivir buscando investigación y contacto para saber lo que está pasando. Número 1, no entiendo qué necesidad hay de exponer a las personas, no sé si con la tarjeta de solidaridad, no sé si con lo que le están dando, pero las fotos que circularon ayer en las redes sociales sobre la aglomeración de personas en Santiago llama a preocupación. ¿Por qué llama a preocupación? Porque es injusto que si esta pandemia lo que ha dado resultado en otras naciones ha sido el aislamiento social, si hay un sinnúmero de personas dispuestos a cumplir con este orden, es injusto que Santiago, en el día de ayer y en la mayoría de los supermercados de la capital se ha presentado, pero con mayor cuidado, que en el día de ayer se presentaran tantas personas a un supermercado. No hay control, no puede ser que por usted buscar algo ponga en entredicho el cuidado de su salud y el de su familia. Y es injusto que tengamos que seguir adultos cuidando a adultos. Miren esas imágenes, miren. Hay un tema de responsabilidad y responsabilidad ciudadana. Claro. O sea, ahí el gobierno no tiene nada que ver, el gobierno sencillamente... No, yo no me estoy refiriendo al claro, gobierno. yo te digo desde mi óptica. Eso es usted. Eso es irresponsable. Me dirán, bueno, pero tienen hambre. Sí, tienen hambre, pero, naturalmente. Tienen hambre. ¿Y si se mueren? Y pueden, se les puede dificultar incluso el acceso al alimento. Pero de manera gradual, el acceso gradual a esto, y ahí sí, ahí sí entra la culpabilidad del gobierno. El Estado podría hacerse cargo de un proceso de regulación. ¿Cómo digo regulación? Bueno, aquí yo he propuesto públicamente que imitemos conductas como las que tiene Panamá, Perú o Colombia. Numeración de cédula o sexo para salir a la calle. Lunes, la gente que tenga el terminal de la cédula en 1 y 2. El que no tenga eso va preso, sencillamente, a menos que tenga una emergencia o que esté contenido dentro de las excepciones que contiene el decreto. O de los médicos, periodistas, personas que tienen acceso a temas de telecomunicaciones para mantener la conexión, a temas de electricidad, pero para la compra, para el proceso de compra al menos, el que no tenga su terminal 1 y 2 un lunes
pues sencillamente Cristian, preso yo va. tengo O el que no sea, vamos a separarlo por género. Mira, Es que se reduce a la mitad o al 20% yo de tengo la desde población el total. lunes, cada vez que salgo de aquí de trabajar, tiende a ser 10:30 de la mañana, por pararme en un supermercado. Gracias a Dios no son compras de primera necesidad, pero sí cosas que necesito para la casa. Y de verdad que desde aquí yo voy mirando dónde puedo pararme. Y en cada supermercado que me queda en el camino hasta llegar a mi casa, en todos hay filas. Pero no fila, no Pero fila. no una fila de 10, no, hay filas. Entonces yo tengo una condición de salud que no me permite estar en ese. Porque aquí, en este estudio, ahora mismo, somos 4 o 5 personas que ninguna estamos una al lado de la otra. En los pasillos del Mira la canal, distancia. en los Quizás sea más de lo que usted ve. claro, en el pasillo del canal tampoco tú te encuentras con nadie que tú tengas que estar ni siquiera teniendo un roce. Entonces, si usted se cuida por las condiciones que tenga, entonces no hay necesidad de irme a exponer a un supermercado. Que en dicho sea de paso, en los céntricos de la ciudad lo están haciendo con orden. O sea, hay una distancia en las filas, usted no puede estar cerca, la gente mantiene, pero en la aglomeración de personas que vi ayer en Santiago me llamó a preocupación. ¿Por qué? Porque ¿dónde se extendió el COVID-19? Cuando nos aglomeramos para ir a las elecciones, cuando nos aglomeramos para ir a una cena, En proceso de cuando caravana, exacto, cuando nos aglomeramos en una caravana, cuando nos montamos mucha gente en carnaval. un barco, en un crucero. Entonces, hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo y de las condiciones en las que está la República Dominicana. Y entrando en el tema del Ministerio de Salud Pública, Cristian, tú estabas en cuarentena por la condición que presentó un grupo de compañeros del canal, pero hablaba con Julio sobre algunos de los errores que yo entendía que se estaban cometiendo en cuanto al manejo y al trato del COVID-19. Y no solamente yo, si usted le pregunta a la población o si usted coge los principales medios de comunicación, va a encontrar decenas de personas pidiendo que se aceleren los procesos de la prueba del COVID-19. ¿Por qué que se aceleren? Porque el proceso está tardando mucho tiempo y no está permitiendo que se salven vidas. El lunes nosotros hablamos con el director médico del Centro de Salud Siglo XXI de San Francisco de Macorís. En esa conversación, si la memoria no me falla, el doctor apellido Mena, en esa conversación él nos explicaba de las bondades que tenía el nuevo centro de salud que se había creado en San Francisco de Macorís para acoger a las personas con COVID-19. ¿Cuál fue quizás la mayor sorpresa de nosotros? Primero, que el candidato del Partido Revolucionario Moderno había pedido que lo dejaran hacer un hospital y no había tenido no había tenido respaldo para hacerlo. Ya hablamos con el doctor Ramón Mena Rivas, que es el presidente del Consejo de Administración del Centro Médico Siglo XXI de San Francisco de Macorís. ¿Y cuál era la intención de nosotros al conversar con el doctor Mena? Saber la realidad de lo que se estaba viviendo en San Francisco de Macorís. Y eso fue el lunes pasado, en una llamada que hicimos entre 7 y 7 y algo de la mañana. Y él decía que San Francisco de Macorís había colapsado y que el personal médico ya no daba para más y que necesitaban eso. Bueno, pues en esa misma conversación él dijo que él fue a ver ese centro que había entregado el gobierno, pero era un centro que estaba vacío y era un centro que no hacía nada con llevarlo hasta San Francisco si no tenía el personal adecuado, médicos, paramédicos, enfermeras, todo lo que tenía que ver e involucra a un equipo para trabajar con personas que puedan ser contagiados, que ya estén infectadas del coronavirus. Miren, antes de ayer me llegó la información de que parece que al presidente Medina no le informan todo. Hacen una alaraca y una algarabía para presentar un centro de salud que va a poder paliar la situación que vive San Francisco de Macorís, pero el centro no estaba equipado. Yo tengo las fotos donde los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana antes de ayer visitaron el centro y mandaron, es más, tengo el dato, mandaron a buscar a personas que tienen que ver con el sistema de salud implementado por el Ejército Nacional para que asumiera la responsabilidad
de darle vida a este centro, de poder sacarle los beneficios. Ahí están cuando están inspeccionando el centro. Esas imágenes me llegaron en el día de ayer, cuando el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino, se mandó a buscar, mírenlo ahí cuando están llegando, mandó a buscar al personal médico y a los responsables que tienen que trabajar con el Ejército de la República para tomar las riendas en San Francisco de Macorís. Que dicho sea de paso, no ha podido quizás vencer más rápido el COVID-19 porque San Francisco ha tratado de seguir con su vida normal durante el día y eso va a ser imposible de ser así. Las pérdidas hoy son lamentables en San Francisco, pero ¿ustedes creen que había que mandar a buscar a los encargados del servicio militar, del Ejército de la República, del Ejército Nacional, que dicho sea de paso ha dado cátedras de orientación, ha dado cátedra de implementación y de estrategia? Inmediatamente se conoció, ni siquiera había llegado a la República Dominicana el coronavirus. Había tenido, es más, tengo la información de que fueron llamados a Palacio, porque antes de que explotara todo esto, ellos habían tenido éxito con su personal. Y si usted se pone a buscar en las redes sociales, ha sido el ejército el que ha puesto a cantar a uno de sus miembros para darle ánimo, no solamente a los hombres y mujeres que lo conforman, no solamente al personal médico que pertenece al ejército y que está en los hospitales, y que está en la comisión del COE, y que está al frente de muchas decisiones importantes. Entonces, si hemos tenido éxito a nivel del grupo o del equipo médico del ejército, ¿por qué no seguir llevándonos de ellos? Porque cuando explotó el problema del asilo en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que hemos creado un grupo justamente por el miedo que nos da de la cercanía que tenemos con San Francisco de Macorís, y nosotros los cotuizanos o los que estamos en la provincia Sánchez Ramírez no tenemos el mismo nivel de la provincia Duarte, ni de manejo económico, ni de poder económico, ni de poder de salud, ni de centros médicos, ni de personal médico y paramédico que esté dispuesto a enfrentar si esta pandemia, que ya se ronda casi las 30 personas contagiadas en nuestra provincia, nos llega. Entonces, si el ejército ha dado resultado y ha podido encontrar la manera de alentarnos, la manera de sobrellevar la situación, ¿por qué no darle más cabida y por qué no darle más oportunidades a gente que ha podido salir adelante a través de todo el equipo que conforma las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tenemos que esperar que esto colapse? ¿Por qué nadie quiere aceptar que después que usted pasa de 55 años a usted no le están haciendo las pruebas? ¿Por qué no podemos agilizar esa masificación de las pruebas contra el COVID-19 que nos permita actuar de manera anticipada con los pacientes y no esperar 10 días cuando ya no puede hacerse nada? ¿Por qué discutir tantas cosas sin sentido en las reuniones del comité de emergencia que se ha creado? ¿Por qué tantos dimes y diretes hay cuando lo que deberíamos estar pensando es en la solución o en la manera más rápida que podemos enfrentar la situación que se vive con el COVID-19? ¿Por qué hay tanta rivalidad entre el sector salud y el sector militar que ha dado resultado en todo este manejo? Es más, tengo entendido que hay una doctora que ha hecho un esquema para el manejo del COVID-19, pero a veces es imposible entender que ante la situación sanitaria que nosotros vivimos, hay tantos dimes y diretes entre las instituciones que conforman ese comité de emergencia. ¿Cuál es el afán de protagonismo cuando el afán aquí debería ser primero la gente? ¿Cuál el afán aquí debería ser salvar vidas? Tenemos un caso en el hospital de La Vega, en el Morillo King, con una señora que había denunciado a uno de nuestros colegas de que tenía tanto tiempo ahí que no se le hacía la prueba. Y cuando yo ayer recibo la información que comienzo a averiguar, alguien me dijo, y puede ser que no se le haga la prueba, porque las personas mientras más mayores son, más la están mandando a su casa a aislarse con medicamentos. O vamos a hacer lo mismo que España. Estamos haciendo lo mismo que España.
Mientras más mayores son, más los mandan a su casa con medicamentos y menos enfrentan la situación. Sin embargo, en la República Dominicana se está dando un caso al revés. En otros países se murieron personas con edades avanzadas. Aquí es el personal médico contaminado. Y muchos de los que han fallecido están entre los 30, los 45 o 50 años, cuando en otras poblaciones eran personas mucho más adultas o fueron personas mucho más adultas las que han fallecido. De verdad que todo este engranaje que usted se levanta conociendo informaciones de instituciones que andan buscando protagonismo, en vez de soluciones al problema que tiene que ver con la vida, más lo de INAIPI, usted debería levantarse aburrido en este país diciéndole cosas a la gente. Porque nadie entiende que ante la situación que vivimos es para encontrarnos con estas situaciones. Que de una u otra manera, y de verdad que en eso creo que el director o el jefe de médico del Partido Revolucionario Moderno tiene razón, es que se agilicen las pruebas. De que dejemos de dar. Estamos haciendo menos de 200 pruebas diarias. Cuando tú haces menos de 200 pruebas diarias. Es imposible tú determinar la población que realmente tiene alcance. ¿Entiendes? Mira, entonces ahí es donde está el problema. Yo, por ejemplo, con 172 pruebas, 175 aproximadamente, es la que estamos haciendo diariamente. Yo, por ejemplo, ustedes saben que hace una semana yo tuve en contacto con un infectado y por lo tanto tenía que seguir el protocolo. Me registro en la página de... En el asterisco 462. No. Primero llamé ahí. Nadie lo cogió. Fue misión imposible. Nadie lo coge. Pero no recuerdo ahora el nombre de la página que anunció el ministro Montalvo. Aurora. ¿Tú te registraste en Aurora? Esa es la aplicación de la automensajería de WhatsApp. Pero fue una página web, o sea, un portal que tiene habilitado el Ministerio de Salud Pública para el registro. Yo me registré día 24 de marzo. ¿Usted sabe cuándo fue la primera llamada de parte de la Dirección de Epidemiología? La primera llamada fue antes de ayer, que yo la recibí. O sea, el 24 de marzo, hoy estamos a 9, tú la recibiste el 7 de abril. Es decir, que pasaron... O sea, ¿ya tú estabas integrado? Que de por sí. Sí, yo estaba integrado. Ya había pasado la cuarentena, naturalmente, o sea, ya yo Sin ningún síntoma. Ya yo había agotado el ciclo, el protocolo que dicta el mismo Ministerio de Salud, pero de ahí a eso estaba el tema de que, caramba, no hemos cumplido ni siquiera con lo mismo que nos hemos prometido. Por eso, la cadena de propagación no se ha podido cortar en la República Dominicana y afortunadamente las condiciones no son peores. Claro, tenemos circunstancias limitadas, hay que ser realistas. Tenemos una serie de limitaciones que no nos permiten ser mejores en la operatividad de la detención del COVID-19. Ahora, el proceso puede ser mejor dentro de lo que tenemos también. O sea, no es posible que hagamos menos de 200 pruebas al día en una población de 10 millones de habitantes y un chin más. Cristian, señores, eso no es viable. Súmale eso no es viable. Y tenemos muchos focos de contaminación. Y hay que tener presente que, por ejemplo, una buena parte de esas pruebas han estado sobre todo hacia San Francisco de Macorís, donde ya hay fase comunitaria o de transmisión comunitaria o de contagio comunitario, y hacia las grandes urbes, Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional. O sea que cuando usted toma esos 4 puntos... No deje La Vega, por favor, porque La Vega ya pasa los 100, sí, 100 casos. La Vega y Samaná me parece que tienen también cierta La Vega anomalía. pasa los 100 casos. Pero cuando usted toma esas provincias, o sea, prácticamente el resto se queda sin pruebas. Y eso es una situación sumamente grave, más allá de los síntomas. Señores, el éxito de Corea, por ejemplo, en este proceso, fue que prácticamente le realizó pruebas rápidas a su población entera. Ya sabía cómo segregar. ¿Cuánta gente hay en Corea, más o menos? Ya sabía, no tengo el dato, es una población enorme. ¿Y cómo ellos Pero pudieron tan rápido? Bueno, ellos son sumamente organizados en ese sentido. Además, donde ocurrió el sistema político es sumamente diferente. No hay tantas libertades como aquí, que se le permite a todo el mundo hacer lo que le da su gana. Okay.
Pero el ministro Y, dijo que iba y a someter a aquellos que estaban sobrevaluando unas famosas pruebas que se estaban vendiendo hasta en $800. bueno, el caso es, el caso es que en la actualidad tenemos que mejorar eso, tenemos que tratar de hacer lo imposible para expandir. No estamos como dice Abinader, que somos el país de América Latina con la mayor tasa. Abinader metió la pata ahí. No somos el país con la mayor tasa. Bueno, pero México sí, está por encima, Brasil está por encima, no, está por yo encima me imagino que él Honduras, El se Salvador y registró, demás. yo imagino que él se refirió al Caribe, porque incluso No, él dijo él dijo en América Latina. incluso lo que pasa es que nuestra tasa de mortalidad es más alta que la de todos esos No, países. no, no. El porcentaje de mortalidad, Porque a nivel internacional, si no es así, el- cogió el dato de fuera, porque a nivel internacional a la República Dominicana se nos está posicionando o se nos está pero enumerando es como es una información falsa. la tasa de mortalidad más alta El de la zona. registro, ayer mismo lo busqué porque me sorprendió, me sorprendió cuando pasamos esa cifra. En la actualidad es de 5.1% de los afectados que en la República Dominicana, o sea, de los que dieron positivo a COVID-19 que están muriendo. El promedio en el mundo sí está por debajo de nosotros, pero en México, por ejemplo, en Brasil, ronda el 6%, 5.5%, 7% en algunos casos. Honduras también está Yo creo que Nicaragua también está entre esos países. O sea que Abinader dio un dato errado y mencionó otras cosas del discurso que ya por cuestiones de tiempo no vamos a poder presentar. Pero antes de irme, yo puedo hacerte una pregunta antes de irnos. Si el ejército de la República Dominicana ha sido exitoso y si las Fuerzas Armadas han sido exitosas para el manejo y para la implementación de estrategias contra el COVID-19, ¿no pueden ser ellos mismos los que manejen todo el proceso con las cárceles o no pueden estar dentro del equipo que la maneja? habría que ver. Ya yo entiendo, yo lo No, que sí entiendo ahora por qué Balaguer lanzaba a los médicos militares a la calle en tiempos de huelga. Antes de irnos, para irnos a los periódicos, el PLD, señores, en otro tema, me parece que se está manejando como una especie de pulpo. Me parece que se está manejando como una especie de pulpo. ¿Y como un pulpo? Bueno, tiene una cabeza que todo el mundo la conoce, aunque no sea el presidente del partido, que es el presidente de la República, Danilo Medina, pero está teniendo muchas patas y esas patas hacen ruido a la orden y al lineamiento que se supone ha de seguir esa organización política en un proceso electoral. ¿Por qué digo esto? Miren el tuit que ayer publicaba José Tomás Pérez y hacia dónde se dirige. Las recaudaciones del gobierno, citando sus palabras, bajaron drásticamente un 44.8% en el mes de marzo. El futuro inmediato luce sombrío para la economía dominicana. Se necesitará de mucho conocimiento y gran experiencia para mantener el barco a flote, pero el pueblo dominicano jamás se rendirá. Si usted se va, precisamente, el candidato presidencial del PLD, Lo mató. entonces o son enemigos, o no se está siguiendo la línea del partido, O él o quiere no mucho a entiende, Leonel o él quiere Fernández. mucho A a Leonel Leonel Fernández, Fernández, que es el único candidato con que ha experiencia. sido con experiencia en el Estado. Yo cuando lo leí creo que pensé que al final No él iba sé a dar un elogio al no sé presidente. si José Tomás Pérez está pensando pasarse, brincar el charco, pero en la que la chave viene, el PLD se está manejando como un pulpo. Mañana explico más por qué. Vámonos a la portada de los periódicos. El periódico Listín Diario de la fecha. Señores, lo que uno tiene que ver aquí es peor. Segundo mes bajo ataque del coronavirus. Desde ayer esa es una frase del Listín. Barrido en INAIPI por corrupción. Renuncia la directora y destituyen varios funcionarios por licitación fraudulenta. La directora del Instituto Nacional de Protección a la Primera Infancia, INAIPI, Berlinesa Franco, renunció ayer al cargo, mientras 7 funcionarios de la dependencia fueron destituidos por el presidente Danilo Medina en medio de un escándalo por irregularidades cometidas en la licitación para adquirir 40.000 kits de alimentos. Médicos temen una catástrofe. 4 especialistas de la medicina exhortaron ayer a arreciar las medidas de aislamiento social para contener la expansión del coronavirus. O sea que yo no estaba tan mal en el pedido. Y los profesionales también dicen lo mismo.
Trasladan reos positivos del COVID-19. Movilización de reclusos a Mano Guayabo generó protestas de vecinos en el día de ayer. Feas esas protestas, feas. Abinader sugiere una cumbre para enfrentar virus. Países evalúan cómo escapar del confinamiento. Listín Diario no circulará Viernes Santo ni Sábado Santo para mantener la costumbre y el respeto fiel a la tradición de la Semana Santa. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos qué tiene. El periódico Hoy en su portada presenta los datos de cómo va evolucionando en el Boletín 20 el coronavirus en el país. 2.111 casos confirmados, 155 nuevos, 108 defunciones, 10 muertes nuevas, 50 recuperados, 14 nuevas recuperaciones, 4.247 descartados, 383 son nuevos, 1.680 personas en aislamiento domiciliario, 99 de ellos nuevos casos, 273 en aislamiento hospitalario, 32 nuevos. Sostiene la medida de prevención, evitar acercarse a los demás, lavarse las manos, no tocarse los ojos, nariz y boca, usar mascarilla al salir de la calle, entre otros. Abinader sugiere agenda nacional de 3 puntos, un plan nacional para combatir el coronavirus, una estrategia para reactivar la economía y un acuerdo político para reprogramar las elecciones. Donaciones de candidatos de República Dominicana por virus. Campaña disfrazada. Obreros suspendidos siguen con seguro. Fuerza del Pueblo lleva propuesta a Junta Central Electoral. Suben a 6 los muertos por ingerir clerén. En deportes, auxilio económico para los entrenadores. En alegría esta música siempre está presente. No hay espectáculos, pero están las plataformas digitales. El senador Bernie Sanders se retira de la contienda política. Queda prácticamente el escenario a Joe Biden y a Donald Trump nuevamente para disputarse la presidencia de los Estados Unidos. Un ex vicepresidente y un actual presidente. ¿Viste lo que dijo Trump ayer? No Está haciendo una rueda de prensa diario y eso le está molestando a la oposición porque los numeritos están allá arriba. Desempleo subirá en igualito que todos los aquí. países. ¿Dónde viene a ser? Economistas o economista opuesta a que gobierno use fondos de pensiones para financiar ataque al COVID-19. Los hispanos aportan la mayor cantidad de muertos por COVID-19 en Nueva York, el 34%. Presidente destituye a 7 funcionarios del INAIPI por escándalo de compras sobrevaluadas. Esa es la información que trae el periódico Hoy. En este día pasamos al Diario Libre. El periódico Diario Libre, Abinader propone cumbre, salud, economía y política. Está dirigiendo la propuesta al presidente Medina y a los demás líderes políticos. Plantea asegurarse de toda persona tenga acceso gratuito a las pruebas y aunque no lo mencionó, es evidente que el tema electoral debe ser tratado. La economía de la República Dominicana podría perder 28.000 millones por el COVID-19. Los diputados conocen hoy declaratoria de emergencia. Ustedes saben que el presidente de la Cámara de Diputados y algunos diputados están afectados por el COVID-19. Tránsito controlado en Semana Santa. Partidos se preparan para juramentar a sus alcaldes. Esto es el 24 de este mes. COVID-19 en República Dominicana, 2.111 casos, 108 fallecidos y 61 médicos dan positivo. Estas son las principales informaciones del periódico Diario Libre. Veamos ahora. El periódico El Día. Distrito Nacional concentra mayor foco del COVID-19. Peloteros en Taiwán, lanzadores dominicanos jugarán sin público. Modistas y sastres no quieren ser olvidados para compensaciones. Indican que sus actividades se reducen casi a cero y no producen. Fuerza del Pueblo con suspensión de las elecciones. Considera la crisis sanitaria, justifica que sean reprogramadas. Gonzalo plantea salud es prioridad. Indica el tema sanitario para salvar vidas es central. Abinader aboga por una cumbre y propone al liderazgo nacional que aborde el tema. Es la información
que tiene el periódico El Día en este Jueves Santo. El periódico El Caribe, militares incrementan presencia en peajes. Medina barre en INAIPI por compra sobrevaluada por el COVID-19. No circularemos mañana viernes, dice el periódico El Caribe. Provincia Duarte registra 38 de las 108 personas fallecidas por el COVID-19. Privados de libertad, los más vulnerables al virus. 7 mueren tras ingerir clerén en Brisas del Este. Wow. Luis Abinader propone cumbre nacional para enfrentar crisis por el COVID-19. Estas son las principales informaciones que trae el Caribe en su edición de hoy. Seguimos con el periódico El Nuevo Diario. Dice El Nuevo Diario que Luis inicia hospital en La Vega y sugiere cumbre y propuestas. Reiterar nuestra fe. Editorial de Percio Maldonado en este día. Tras denuncias de corrupción, el gobierno remueve el INAIPI. Es la información que trae El Nuevo Diario en este día. Con esta información... Antes de irnos a la pausa, vamos a felicitar a una de las pequeñas de nuestro equipo de prensa, a la hija de nuestra querida Mariluz, Carmen Elizabeth Ramírez Núñez. Oh. Carmen Elizabeth cumple 10 añitos, así que de parte de todos tus tíos, que miren, una copia de la madre, Dios mío. Todos tus tíos de Telecentro, te deseamos lo mejor, que la pases súper bien, mucha salud y muchas bendiciones para nuestra querida Carmen Elizabeth Ramírez Núñez. Un fuerte abrazo de parte de su madre Mariluz, de su padre y de todos sus familiares. Que Dios le ayude a crecer, a desarrollarse y a su familia, que pueda verla también en esos afanes de la vida. Creo que es uno de los mayores deseos casi siempre de los padres, ver a sus hijos crecer, desarrollarse, sobre todo aquellos que marchan por el buen camino. Éxitos, larga vida, niña. Fuerte abrazo. Mucha salud. Ahora sí, hacemos una pausa, al regreso tenemos muchísimo más en Despierta RD. Aquellos que no se muevan, aquellos que están interesados en conocer detalles sobre qué hacer para acatarse o acogerse al proceso de fase, aquellos suspendidos, aquellos que están en un proceso de cese laboral. Y lo que no. Vamos a la pausa.